Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, el día de hoy vamos a asistir a una boda. Se va a llevar a cabo en un pueblito aquí en México. De hecho, pues aquí ya tenemos su regalito para los novios. ¿Ustedes qué creen que sea? Tal vez sea algo para pues el hogar, o tal vez creen que aquí hay una jirafa. Yo creo que aquí hay una jirafa para ellos dos. Bueno, entonces ese muchacho, nuestro buen amigo Misael, simplemente un día agarró y me envió su invitación de manera digital. De hecho, aquí la tengo. Y pues ya no es como antes, ¿no? De que les mandaban la carta. Ahora sí que el sobrecito con la carta para la invitación. Hoy en día pues ya es todo digital. Entonces pues bueno, ahorita estamos en facha, chicos. Yo creo que vamos a cambiarnos, vamos a ponernos guapos porque esa boda nos está esperando. Entonces, andando. Para esa travesía nos reunimos unos amigos y yo, y para poder llegar a este bello pueblo, que ya está muy cerca del estado de Veracruz, había que pasar por carreteras llenas de hermosos paisajes. Inclusive durante el trayecto nos encontramos con varios animalitos, como por ejemplo este caballito. Sin duda el paisaje para llegar fue simplemente hermoso. Algo que caracteriza mucho estas bodas en pueblos de México es que las familias del novio y la novia, así como sus amigos y conocidos, cooperan para poder llevar a cabo estas festividades. Es decir, si hay alguna boda, bautizo, 15 años, etc., muchos de los invitados, si no es que todos, aportan ya sea de manera económica o en especie. Por ejemplo, algunos eligen cooperar para llevar la comida, otros la música, otros tantos las mesas, sillas, decoración, bebidas, grupos musicales, etc. En términos simples, todos ponen de su parte para poder llevar a cabo estas celebraciones. Familia, y pues ya estamos muy cerquita de llegar a la boda. Chéquense mi outfit, ya está pues camisita, pantalones claritos. Y nos encontramos ahorita en el poblado de San Pedro Petlacotla, porque ahorita el primo de este amigo pues ya viene por nosotros y ya cada vez estamos más cerca. Mi familia, ¿quién me acompaña el día de hoy? Aquí nos acompaña el buen George, aquí está presente. Como todo un pingüino, un Batman, ¿no? Viene todo de negro. Sí, pero ya me arrepentí, hace un chingo de calor. Hace un buen de calor, dice. Y acá tenemos al volante, al buen Gabo, el buen Favela, y acá al primo de Misael también, que ya nos está guiando para pues ir a este bodorrio. Vamos a ver qué onda. Y la verdad estoy bien emocionado, chicos, porque pues es la primera vez que asisto a una boda de este estilo. Sí, he asistido a otras, pero de este estilo no. Y pues vamos a ver qué onda, vamos a ver a tal novio, ¿no? Vamos a ver qué show. Dale su regalo. Su regalo, vamos a ver qué show. Al llegar nos recibió el novio de la boda, nuestro buen amigo Misael. Enseguida nos presentó a su ahora esposa. Ella se veía muy hermosa y él, por supuesto, muy elegante. Les dimos su abrazo, su regalo y buenos deseos para esta nueva etapa en sus vidas. Y aquí estamos con el Misael, con el buen novio, mire, bastante elegante, mire. Aquí tirando el rostro, buen Misael. Misael, muchísimas felicidades, hermanos. Ojalá que... Gracias por acompañarnos, igual. Pues eso es un placer, muchísimas gracias por invitarnos hasta acá. Está un poquito lejecitos, pero mira, nuestros mejores deseos para ti, para ahora tu esposa. Que tengan una vida plena, muy feliz, llena de éxitos en todo lo que ustedes se propongan. Gracias, Misael. En breve nos asignaron una mesa, y antes de que llegara la comida, llegaron nuestras cervezas, que por cierto era de mis favoritas, cerveza Indio. Y si preguntan por la comida, estuvo realmente deliciosa. Chicos, pues prácticamente ya estamos en la fiesta. De hecho, aquí la tengo al fondo. Allá está al fondo la fiesta. Y la verdad, me vine para acá porque allá está todo el ruido, ustedes saben. Y no, hombre, quiero que observen el paisaje, chicos. Es sumamente hermoso, es espectacular. Tenemos aquí ahora sí que toda esta área verde boscosa. De este lado también una que otra casita apenas esté construyéndose. Pero no, hombre, el paisaje aquí, la verdadera riqueza es todo esto, es sin duda espectacular, me encanta, es bellísimo. Después de admirar el paisaje y reposar la comida, siguieron las festividades de la boda. Hubo el tradicional baile de los novios, seguido por el baile con ambas familias, y posteriormente el lanzamiento del ramo de la novia, finalizando con el retiro del liguero de la novia por parte del novio. Enseguida hubo un brindis entre ambas familias, y al término tanto el novio como la novia
pasaron a los lugares de los invitados para continuar con una tradición, la cual consiste en que los invitados les regalan dinero en efectivo a los novios como forma de aprecio, apoyo y de celebrar el inicio de una nueva etapa en la vida de los recién casados, que por cierto, hasta dólares recibió el novio. Al poco tiempo los novios partieron el pastel y lo sirvieron a sus invitados, y enseguida empezó el bailongo. Todos lucían muy felices, muy contentos por esta boda que la verdad me encantó. Y si están preguntando, ¿qué hacía yo? Pues muy simple, me la pasé comiendo y bebiendo toda la boda. A eso me dedico yo, ustedes ya saben. De verdad fue muy grato poder asistir a esta boda. Ver a nuestro buen amigo feliz y rodeado de todos los seres queridos fue asombroso. Agradecemos mucho su invitación y les deseamos a los novios, o mejor dicho, a los esposos, mucho amor, mucha abundancia y todo lo bueno de la vida en esta nueva etapa. Gracias por acompañarme en esta aventura. No olviden suscribirse, es totalmente gratis. Mil gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Chao, legendarios.